La primera vez que vi mi nombre escrito con sangre no fue en una amenaza, ni en una pared, ni en una carta anónima. Fue en un contrato. Lo firmé a los 19 años, arrodillada frente a un altar apagado, con la falda pegada a las rodillas por el sudor y el corazón latiéndome en la garganta como si quisiera escapar antes que yo. Afuera, la lluvia golpeaba los vitrales de la antigua casa de retiro Santa Ofelia. Adentro, el padre Tomás me miraba con esos ojos tranquilos que tenían los hombres que ya decidieron por ti. No es un castigo, me dijo entonces. Es una protección. Yo le creí. Ahora tengo 31, y cada noche alguien viene a cobrar esa deuda. No sé si esto que voy a contar sirve como confesión o como advertencia. Solo sé que, si alguna vez les ofrecen salvar el alma a cambio del cuerpo, corran. Porque hay promesas que no terminan cuando dejas de pronunciarlas. Se quedan pegadas a la piel. Y cuando por fin regresan por ti, descubres que nunca te perteneciste del todo. Todo empezó el año en que murió mi madre. En mi barrio, el duelo no se llevaba en silencio, se llevaba en los hombros, en las visitas, en las cazuelas que aparecían sin preguntar, en los rosarios que las vecinas rezaban demasiado alto para obligarte a creer. Pero yo no sentía consuelo. Sentía rabia. Sentía hambre. Sentía un deseo oscuro de romper algo, de besar a alguien, de irme lejos, de pecar solo para ver si Dios todavía se fijaba en mí. No tenía a nadie más que a mi tía Elvira, una mujer de misa diaria y perfume barato que empezó a mirarme como si yo fuera una vela encendida demasiado cerca de las cortinas. Te vas a perder, me repetía. Y quizá tenía razón. A los 19 años una cree que está tomando decisiones, pero muchas veces solo está cayendo con estilo. Yo salía con un muchacho llamado Iván, que me tocaba como si quisiera comprobar que yo era real. Era guapo, insolente, de esos hombres que sonríen como si ya hubieran sobrevivido a todo. Con él aprendí algo peligroso, que el deseo puede parecerse mucho a la libertad durante los primeros minutos. Mi tía lo descubrió una tarde. No por verme besándolo. Peor. Por verme feliz. 3 días después me llevó a Santa Ofelia solo por una semana. Una casa de retiro en las afueras, administrada por una congregación que oficialmente ya no existía, aunque las monjas seguían ahí, flotando por los pasillos con el sonido leve de sus rosarios. Decían que el lugar ayudaba a muchachas con confusión espiritual. Yo pensé que serían rezos, ayunos, sermones. Cosas soportables. No imaginaba que allí el pecado se trataba como si fuera una enfermedad hereditaria. El padre Tomás llegó la segunda noche. No era viejo. Tendría unos 40, la cara afilada, la voz baja, las manos impecables. Había algo en él que no encajaba con el resto del lugar. No parecía un cura de pueblo. Parecía un abogado del cielo. Me preguntó por mi madre. Me preguntó por Iván. Me preguntó cuántas veces había deseado tocar y ser tocada desde que me dejaron sola en este mundo. Yo quería escupirle en la cara. En lugar de eso, lloré. Él me ofreció un pañuelo y me dijo una frase que todavía me persigue. La carne busca llenar el hueco que dejó el abandono. Pero lo que entra por la carne abre puertas que el alma no sabe cerrar. Yo estaba rota. Y la gente rota confunde autoridad con refugio. La semana se convirtió en 20 días. Durante ese tiempo me aislaron del teléfono, de las visitas, de los espejos. Rezábamos de madrugada. Ayunábamos hasta marearnos. Nos hacían escribir pensamientos impuros en papeles que luego quemaban en un brasero del patio. Algunas chicas gritaban en las noches, decían que soñaban con sombras sentadas a los pies de sus camas. Las monjas respondían que era el demonio resistiéndose a salir. Yo no creía en demonios. No entonces. Pero sí creía en el poder de la culpa. Y Santa Ofelia era una fábrica de culpa.
El día del contrato, el padre Tomás me llamó a la capilla pequeña, la que siempre permanecía cerrada. Había velas negras en vez de blancas. El Cristo del altar no tenía ojos, solo dos cavidades oscuras que parecían observar mejor que cualquier mirada. Sobre la mesa había una hoja de pergamino y una aguja. Hay almas especialmente asediadas, me explicó. La tuya es una de ellas. Si haces voto de castidad por 7 años, el mal perderá todo derecho sobre ti. ¿Y si no lo hago? Entonces volverá por donde ya entró. Ni siquiera pregunté qué significaba eso. Ya estaba atrapada en la lógica del miedo. Firmé. Mi sangre cayó espesa, casi negra a la luz de las velas. Él trazó una cruz sobre mi nombre y recitó una oración en latín que jamás he podido olvidar del todo. Cuando terminó, sentí un ardor brutal en la parte interna del muslo izquierdo, como si me hubieran marcado con hierro. Lancé un grito. El padre Tomás me sostuvo para que no cayera. Ya está, susurró, demasiado cerca de mi oído. Ahora estás protegida. Lo extraño fue que, desde ese día, el mundo sí pareció ordenarse. Salí de Santa Ofelia distinta. Más callada. Más fría. Rompí con Iván. Conseguí trabajo en una notaría del centro. Me mudé sola. Aprendí a vestir mi cuerpo sin habitarlo. Cada vez que sentía deseo, me invadía un dolor punzante en el muslo, justo donde me había ardido aquella tarde. Así que dejé de tocarme. Dejé que nadie me tocara. Convertí la renuncia en costumbre. Pasaron 7 años. Y luego 8. Y luego 12. No volví a amar a nadie, pero tampoco tuve pesadillas ni voces ni sombras. Con el tiempo, llegué a pensar que todo había sido una manipulación grotesca, sí, pero efectiva. Una superstición con buena disciplina. Un fraude útil. Hasta que apareció Gabriel. Lo conocí en el funeral de una clienta. Era sobrino de la difunta, arquitecto, recién llegado de Monterrey, con una tristeza elegante y una forma de mirarme que no me desnudaba, me descifraba. Empezamos a encontrarnos por casualidad demasiado seguido para ser casualidad. Café. Caminatas. Mensajes a medianoche. Nada indecente. Nada que una mujer de 31 no pudiera manejar. La primera vez que me rozó la muñeca sentí el viejo ardor en el muslo. Pensé que era el cuerpo recordando una vieja jaula. La primera vez que me besó, se fue la luz en todo mi edificio. No solo en mi departamento. En todo el edificio. Y cuando el generador encendió las luces de emergencia, vimos algo escrito en el espejo del pasillo, del otro lado de mi puerta, con un líquido oscuro que resbalaba hacia el marco. La deuda vence al consumarse. Gabriel creyó que era una broma enferma. Yo no dije nada. Porque debajo de las palabras, pequeñas y ordenadas como una firma, estaba el símbolo del contrato de Santa Ofelia, una cruz torcida atravesando un círculo. Esa noche no lo dejé quedarse. A la mañana siguiente, fui a buscar al padre Tomás. Santa Ofelia ya no existía. O eso decía el letrero oxidado del portón, propiedad clausurada por orden sanitaria, 2019. Las ventanas estaban tapiadas. El jardín, comido por la maleza. La capilla pequeña había perdido el techo. Aún así, conseguí entrar por una reja lateral desprendida. Había olor a humedad, cera vieja y algo más dulce, casi podrido. Encontré archivos quemados en una oficina. Libros de registros. Nombres de chicas. Fechas. Observaciones. Voto exitoso. Manifestación reducida. Recaída por contacto. Cobro pendiente. Cobro. Sentí que el aire me faltaba.
En el sótano encontré la verdad, o la parte de la verdad que Dios me permitió ver sin volverme loca. No era una casa de retiro. No solo eso. Había sido un lugar de pactos. Mujeres jóvenes, casi siempre en duelo, en culpa o en abandono, llevadas ahí para entregar el deseo a cambio de protección, estabilidad, obediencia. Las marcaban. Las ataban a votos imposibles. Y algo, no sé si un demonio, una idea, una presencia nacida de tanta culpa comprimida, aceptaba el trato. Pero los tratos no perdonaban. Solo aplazaban. Y cada deuda se cobraba en el momento en que una de nosotras intentaba volver a vivir. Escuché pasos detrás de mí. Me giré pensando en ladrones, policías, fantasmas. Era el padre Tomás. Más viejo, más delgado, pero inconfundible. Llevaba ropa de calle. No parecía sorprendido de verme. Sabía que vendrías cuando llegara la hora, dijo. No pregunté cómo sabía dónde estaba ni desde cuándo me observaba. Ya había cruzado el punto donde esas preguntas sirven. ¿Qué firmé realmente? Él guardó silencio un instante, como si escogiera una mentira decente. Firmaste una cesión temporal. ¿Temporal? Han pasado 12 años. 12 años sin ser devorada por lo que te seguía. ¿Qué me seguía? Entonces sonrió con una tristeza insoportable. Tu hambre. No sé por qué esa respuesta me dio más miedo que cualquier palabra como demonio o posesión. Porque había algo de verdad en ella. Santa Ofelia había detectado no un monstruo externo, sino una grieta interna, y la había convertido en arma. Todo mi deseo, mi duelo, mi rabia, mi necesidad de amor, ellos lo habían nombrado mal para poder dominarlo. Quiero romperlo. No puedes. Entonces dígame cómo se cobra. El padre Tomás levantó la mirada hacia una esquina del sótano. Yo seguí sus ojos, y la vi. No era una figura completa. Era una especie de mujer hecha de velo mojado y oscuridad, como si la hubieran cosido con restos de sotanas y cabello. No tenía piernas, se arrastraba sin tocar el suelo. Su rostro cambiaba cada segundo, una novicia, una anciana, una niña, mi madre, yo misma. Olía a metal tibio y a lirios podridos. Cuando habló, su voz salió de mis propios recuerdos. Con sangre, con carne o con vientre. Retrocedí hasta golpear la pared. El padre Tomás cerró los ojos. Parecía agotado, derrotado de antemano. Yo también creí que controlábamos el rito, murmuró. Pero lo alimentamos. Cada promesa lo hizo más fuerte. Cada renuncia lo acostumbró a cobrar. ¿Cuántas? Pregunté. Demasiadas. La cosa avanzó hacia mí. No con violencia, sino con intimidad. Como si viniera a reclamar algo guardado. Sentí el ardor reventarme en el muslo, subir por la cadera, abrirse en mi pecho. Y con él llegaron imágenes, todas las veces que me negué una caricia, todas las noches en que apreté los dientes para no llamar a nadie, todas las veces que miré mi propio cuerpo como si fuera el enemigo. El contrato no había protegido mi alma. La había puesto a dieta hasta dejarla hambrienta. Y de pronto entendí. Aquella cosa no venía solo por mi deseo. Venía por la deuda de haberlo enterrado vivo. No le debo a usted, le dije, temblando. Ni a él. Ni a este lugar. La presencia se detuvo. El padre Tomás abrió los ojos, alarmado. No provoques. Pero yo ya había tomado la aguja oxidada que encontré sobre una mesa, quizá reliquia de otros juramentos, quizá simple chatarra. Me hice un corte en la palma. La sangre cayó sobre el viejo suelo de piedra. Lo que firmé con miedo, lo deshago con nombre. La cosa chilló. No con rabia, con hambre.
Mi cuerpo es mío, dije, aunque casi no me salía la voz. Mi culpa no es ofrenda. Mi deseo no es deuda. A veces una frase no necesita ser sagrada para tener poder. Solo necesita ser verdad. La presencia se lanzó sobre mí. El padre Tomás se interpuso. Todavía no sé si lo hizo para salvarme o para pagar por fin algo suyo. La oscuridad lo envolvió con un ruido húmedo, como telas empapadas arrastrándose por piedra. Él gritó una sola vez, un grito de hombre y de niño al mismo tiempo. Luego ya no estuvo. Todo el sótano empezó a temblar. Las lámparas reventaron. Los registros ardieron sin fuego visible. Corrí escaleras arriba con el olor de la sangre en la mano y el pecho a punto de romperse. Detrás de mí escuchaba la voz de la cosa llamándome por todos mis nombres posibles, el de bautismo, el de infancia, el que Iván gemía contra mi cuello, el que mi madre usaba cuando estaba orgullosa. No miré atrás. Logré salir mientras parte del edificio se derrumbaba sobre sí mismo como si hubiera esperado años para hacerlo. Eso fue hace 6 meses. Gabriel sabe una versión incompleta. La suficiente para notar mis cicatrices, no la suficiente para entender mis silencios. Me toca con una paciencia que a veces me hace llorar. La primera noche que dormimos juntos, sin prisa, sin promesas, encontré una nueva marca sobre el muslo, ya no una quemadura, sino una cicatriz fina, abierta en forma de línea. Como si algo hubiera sido arrancado de raíz. Creí que había terminado. Pero hace 3 noches alguien deslizó una carta bajo mi puerta. No tenía remitente. Solo una hoja doblada y dentro, una copia del contrato de Santa Ofelia. Mi firma seguía allí, seca y oscura. Debajo, en una caligrafía que no era humana o era demasiado humana, había una frase nueva. Toda deuda heredada busca nuevo altar. Y ayer, mientras Gabriel se duchaba, vi en el espejo empañado una mano escribiendo desde el otro lado del vapor. No era la mía. No era la suya. Escribió despacio, como quien disfruta de la espera. Si no cobro en ti, cobraré en lo que amas. Por eso estoy contando esto ahora. Porque quizá romper el pacto no destruyó la deuda. Quizá solo la dejó sin dueño fijo. Quizá esa cosa sigue buscando vientre, sangre o carne en donde alojarse. Quizá me sigue de iglesia en iglesia, de cama en cama, de oración en oración, esperando que vuelva a sentir culpa para entrar de nuevo. Y hay algo peor. Anoche fui a revisar la carta por última vez antes de quemarla. La tinta había cambiado. Donde antes estaba mi firma, ahora había 2 nombres. El mío. Y el de Gabriel. Así que escúchenme bien, si aman a alguien, jamás le pidan que renuncie a su cuerpo para merecer la salvación. Nunca crean en sacerdotes que saben demasiado sobre el deseo ajeno. Nunca firmen nada cuando estén rotos, de luto, asustados o solos. Y si una noche ven su nombre escrito con sangre donde nadie pudo haber entrado, no recen de inmediato. Primero revisen qué deuda creen que tienen. Porque algunas no las inventó el demonio. Las inventaron los hombres. Y esas son las más difíciles de expulsar. No volví a entrar a una iglesia en semanas. Gabriel insistía en que nos fuéramos de la ciudad, aunque fuera unos días, aunque fuera a un hotel de carretera donde nadie supiera nuestros nombres. Yo fingía que lo estaba pensando, pero en realidad llevaba 3 noches sin dormir, sentada junto a la puerta con la copia del contrato sobre las piernas y un cuchillo de cocina en la mano, como si el acero pudiera defenderme de algo que no necesitaba abrir cerraduras. La carta seguía cambiando. Cada amanecer aparecía una línea nueva. La 4ª mañana, leí esto. La deuda no termina con quien firma. Termina con quien acepta. Quise romper el papel, pero no pude. No porque fuera indestructible, sino porque al tocarlo sentí el mismo ardor en el muslo,
El mismo de aquella noche en Santa Ofelia, y entendí algo peor, el contrato ya no estaba viviendo en la hoja. Estaba viviendo en mí. En mi miedo. En mi necesidad desesperada de proteger a Gabriel aunque eso significara volver a encerrarme. Ese día lo dejé. No con gritos. No